Vamos a continuar con este segundo bloque. En primer lugar, tenemos la suerte de contar con Urtzi Grau. Después tendremos la charla también de Tania Costa con Adrià García Mateu de Holon. Y bueno, yo soy Javier Nieto, formo parte también del equipo directivo y me ocupo sobre todo de relaciones con empresas, instituciones, promover la xarxa, la comunitat d'Eina y sobre todo de las actividades también de transferencia, entre las cuales hoy es, digamos, un día bastante especial. En este caso, y con Urtzi, esta idea de transferencia se da de manera especial porque, como decíamos antes, los valores de EINA están muy cerca. Bueno, estamos trabajando mucho en esta línea desde el inicio de la Fundación EINA, pero especialmente últimamente. Pero hoy vamos a verlo desde el paralelismo, desde la idea de las antípodas, nunca mejor dicho, literalmente. Urtzi es arquitecto, es fundador de Fake Industries, que utilizan el concepto de réplica, quizás luego lo puedo explicar mejor, para la construcción de arquitectura. Y aparte es profesor de la Escuela de Arquitectura de Sydney, de la Universidad Tecnológica University of Sydney, donde también ha dirigido el máster de arquitectura y el máster de investigación. El área foco digamos, en estos másters ha sido la creación, diseño, invención de la región Indo-Pacífico, que trata particularmente de los desafíos que trabajamos y que tenemos que afrontar en el ámbito de la justicia social, climática, la inmigración o incluso la relación que tenemos con la Tierra, con nuestro planeta. Y todos los resultados han aparecido y se han expuesto en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Shenzhen, en el Museo de Filadelfia, entre otros muchos, y también se han recogido en un monográfico que al final está hablando de todas estas temáticas. Este monográfico es una de las múltiples obras también que recoge en toda su práctica arquitectónica, docente, investigadora. Y por otro lado, dentro de la práctica más profesional, siempre está trabajando más en el ámbito educativo y en la comunidad, ¿no? En la ciudadanía, como por ejemplo con la Biblioteca de L'Orentejo en Milán o la Marine Bridge Preschool y Conference Hall, ¿no? que también están muy vinculados con este ámbito. Por último, y simplemente para recalcar la suerte que tenemos hoy también, teniéndole aquí, él también ha sido profesor en Columbia, en Princeton, Cooper Union y al final es conferenciante en todo el mundo. Con lo cual, te doy la palabra y muchas gracias. Terrible cuando hacen esas listas. Entonces, muchas gracias, Javier. Bueno, primero de todo, agradecer a Javier, a Tania, a Sara, al equipo de EINA por la invitación, a Manuel y a Pilar también por el apoyo y las conversaciones que hemos tenido. Es difícil este momento porque voy a hablar después de José y de Marina, que son como dos figuras que son muy importantes para mí y son como gente que lo que quería hacer yo cuando sea mayor es exactamente eso, así que intentaré hacer. Lo que te voy a contar es una historia o un par de historias pequeñitas de esta investigación muy larga que hemos hecho sobre la región Indo-Pacífica y en el proceso intentaré explicar qué es esto de la región Indo-Pacífica, ¿vale? Pero me gusta siempre empezar con dos imágenes que salen de un libro que me gusta mucho que se llama Terrestrian Tales, que son una contraposición de, yo creo, las ansiedades que yo, por lo menos, y yo creo que mucha gente puede compartir sobre la creación o qué es lo que define el mundo, ¿no? Como una imagen del siglo XIII de Dios en los últimos momentos de la creación con un compás construyendo los últimos toques de la esfera terrestre, o una imagen de una trabajadora anónima en algún lugar, posiblemente en una factoría en el sudeste asiático, con sus manos construyendo globos terráqueos y convirtiéndolos básicamente en productos de consumo, ¿no? O sea, como esta ambivalencia entre pensar que la Tierra la construyen fuerzas que están completamente fuera de nuestras capacidades de control, ¿no? Dioses, o realmente está definida por la mano invisible del capital o como fuerzas que son extremadamente materiales pero tampoco es tan fuerte. En realidad, lo que sí que podemos asumir es que la realidad es mucho más banal, ¿no? Las decisiones que definen
el planeta normalmente se toman en lugares como este, en mesas donde hay un montón de hombres blancos, casi siempre. Últimamente puede haber unos cambios de las cantidades de género y de raza, pero normalmente han sido hombres blancos. Toman decisiones que tienen implicaciones enormes, como podemos ver en el telediario. Básicamente la mayoría de las guerras que estamos sufriendo ahora surgen de decisiones tomadas en lugares como este, ¿no? De una serie de gente que toma decisiones absolutamente brutales sobre cómo se diseña el mundo. Yo llegué a Australia en 2013 y ese mismo año pasó una de estas cosas. En una serie de habitaciones posiblemente similares a esas en Canberra se tomó la decisión de que Australia cambiaba de región. Suena totalmente abstracto, pero básicamente Australia históricamente estaba situada en la región pacífica y eso definía políticas, militares, relaciones culturales, acuerdos de comercio, la manera de imaginarse como país en relación al Pacífico. Y en 2013 el gobierno de Julia Gillard, un gobierno laborista, digamos como moderadamente progresista, digamos, el primer gobierno liderado por una mujer, además en Australia, decide que Australia va a moverse región. Y para hacer eso no solamente se mueve de región, sino que se inventa un lugar en el mundo que se llama el Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico es el resultado de unir el Pacífico y el Índico e imaginar que esto es un solo lugar. Con un mapa como este puede parecer una cosa natural, pero bueno, es bastante brutal porque quiere decir que Madagascar, Valparaíso y Tokio están en el mismo lugar. ¿Vale? Nosotros ahora mismo tomamos decisiones como esas y nos las creemos. Cádiz y Berlín están en el mismo lugar, Europa. Es totalmente una abstracción, pero más o menos está naturalizado. Pero claro, construir la narración, la estructura que permite asumir que Ciudad del Cabo, Dubái y Seúl forman parte del mismo lugar, requiere un esfuerzo de diseño, ¿no? Esto es una operación de diseño, posiblemente una de las más grandes, por lo menos de tamaño, de las que están ocurriendo ahora mismo. ¿Cómo consigues construir una región, ¿no? Bueno, esto obviamente no es que no tenga precedentes. Hay muchos, en realidad, no sé, Marc y Beatriz suelen decir esto de que el diseño es lo que nos hace humanos y que básicamente el diseño es lo que transforma el Homo sapiens nos transforma en Homo sapiens y que toda la historia de la humanidad ha sido un esfuerzo de diseño y que en realidad diseñar el mundo por completo es como el camino natural, ¿no? Y entonces uno puede empezar a pensar en Buckminster Fuller diseñando el mundo, no solamente los mapas, sino con el World Map o Doxiadis, o incluso los esfuerzos del Cibersyn en Chile como operaciones que intentaban imaginar que el mundo se podía diseñar de diferentes maneras. Lo interesante de la región Indo-Pacífica es que no tiene diseñadores per se. No hay nadie en todos estos informes, discusiones, que tenga un entrenamiento de diseñador tradicional, como lo que nos entrenamos aquí o en la escuela, ¿no? Son como think tanks, políticos, declaraciones, press releases, que realmente construyen una conversación que luego se convierte eventualmente en este lugar mítico, que bueno, básicamente es una serie de amontonamientos ideológicos que tienen unas razones y que las razones son bastante pragmáticas y son históricas, ¿no? Pues se puede buscar una razón para el Indo-Pacífico en el siglo XX y en toda la serie de acuerdos que Estados Unidos toma para controlar el Pacífico en relación a la amenaza de la Unión Soviética, una serie de acuerdos que permiten, como podéis ver con estos colores, como establecer una serie de coordinaciones y que luego, con la subida de poder o como el aumento de intensidad de China, requiere también ampliar a la zona del sudeste asiático, o también se puede buscar orígenes que tienen 2000 años, ¿no? En realidad, la idea de que Asia está dividida en el Middle East y en el sudeste asiático es una invención que tiene 60 años. Antes se había constituido siempre como una continuidad, esa continuidad que puede explicar la ruta de la seda, pero también puede explicar no sé, el Imperio inglés, se rompe en un momento dado durante la Guerra Fría precisamente para poder separar el Middle East de las relaciones con Asia, ¿no? Entonces, ¿quién hace estas proyecciones? ¿No? A mí lo que me interesaba mucho de la región, y esto es un proyecto de investigación que hemos hecho dentro de la universidad, en el máster de investigación, que tiene un montón de gente,
me puedo acordar, seguro que me olvido un montón, pero Guillermo Fernández Abascal, Cristina Madelucci, Indiana Audisho, Zoe Horn, o sea, un montón de gente que han ido pasando y han ido trabajando sobre estos temas. La pregunta era, ¿cuál es el papel del diseño en esta operación? ¿No? ¿Qué es diseñar aquí? Porque, bueno, está claro que se está diseñando una cosa que no existía, que se construye a través de narrativas, pero también se construye a partir de documentos, que son documentos de policy, pero también son documentos que circulan en el ámbito popular, ¿no? Aparece en todo. ¿Y quién lo produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo podemos intervenir? ¿No? Entonces, nos interesaba mucho el tema de la proyección. La proyección, que es como un mecanismo quizá un poco anacrónico, ¿no? Los mapas como estos, pero que todavía tiene una fuerza simbólica inmensa y que los mapas aparecen una y otra vez cada vez que alguien intenta explicar qué es el Indo-Pacífico a escala política, pero también la proyección como algo que va hacia futuro, ¿no? que como que imagina, que produce como el deseo por esta región y quién tiene el control de esas armas de diseño, ¿no? Entonces, una de las cosas que descubrimos muy rápido es que una región que el primer país que reconoce como región y que no solamente lo reconoce, sino que se coloca en el centro de esta región y, por supuesto, como podéis ver aquí en este remake del Dymaxion de Buckminster Fuller, si tú despliegas el mundo para unificar todos estos mares, lo que te queda es que en el centro del Indo-Pacífico está Australia, y eso es una de las razones por las que Australia decide que va a estar allí, porque de repente reconoce que está en el centro de una región. Pero la mayoría de los mapas que se producen no los produce Australia, se producen en otros ámbitos, que es una condición en geopolítica muy clásica. Las decisiones sobre geopolítica normalmente están en manos de los grandes poderes, China, Estados Unidos, Europa, y los países secundarios lo que tienen es una capacidad de negociar, porque claro, cuando se construye una región hay países y lugares y estados-nación en todo este espacio. Entonces empezamos a buscar cuáles eran estos mapas, quién estaba produciendo estos mapas. Posiblemente el más conocido y que ha tenido un peso más grande viene de China, de lo que se ha llamado el One Belt, One Road Initiative, la nueva ruta de la seda. Estos son planos que produce posiblemente la mayor producción de planos que tienen efectos sobre el estado mundial, viene de The Economist, ¿no? Que tiene toda esta producción ingente de imágenes que luego circulan por PowerPoints a lo largo de todo el mundo. Pero básicamente resume muy bien esta idea que tiene China de soft diplomacy, que lo que hace es construir una serie de rutas que emulan las rutas milenarias de la ruta de la seda para tanto conseguir atraer cosas, o sea, distribuir y traer, pero también para distribuir ayuda, distribuir inversión y establecer redes de influencia, ¿no? Son líneas que, como veis, colocan todo, es como una especie de broma sobre todos los caminos van a Roma, ahora todos los caminos van a China, a Beijing, y todos se dirigen como tentáculos hacia África, que es uno de los lugares más importantes, y Europa queda un poco desconectado y ya podéis ver que las Américas ni siquiera están, ni Sudamérica ni América están presentes. Es un mapa que tiene muchas variaciones, como podéis ver, hay incluso el proyecto de la conexión con tren hasta España ya se llevó a cabo, pero que en realidad no es tan interesante como los mapas del mundo que se están produciendo directamente desde China, ¿no? Entonces, en 2013 también Hao Qinhuan produce este mapa, que es espectacular, ¿no? Es una proyección vertical del mundo. Y este mapa me parece como clave para entender los problemas de diseño que plantea el Indo-Pacífico, porque realmente es un problema de diseño clásico, que es cómo proyectas una esfera sobre un plano. Como sabéis, el Mercator, y este es el plano histórico que China ha utilizado para explicar el mundo, lo que hace es una proyección desde el Ecuador, bueno, un poquito más arriba, porque las masas terrestres están más en la parte de arriba, y ya sabéis que eso genera unas discusiones de por qué siempre todo lo que es el sur del mundo se proyecta para que sea más pequeño y el norte más grande, pero bueno, digamos que hasta cierto punto lo que se hace es se despliega el mundo a través del Ecuador. Y eso produce varios efectos, ¿no? Que sabemos que los polos desaparecen, están demasiado deformados para que enseñarnos qué es lo que hay en esa sustancia, que por razones históricas, accesibilidad, clima, distancia, siempre se habían considerado como lo que no merecía la pena mapear demasiado. Y luego la otra pregunta del Mercator es ¿dónde cortas? ¿Dónde están los lados? ¿Dónde está Finisterre? ¿No? El mapa que nosotros tenemos, con el que crecimos en Europa, Finisterre está en el Pacífico, a los dos lados del Pacífico. En el caso de China y de muchos países de Asia, lo que se hace es se corta por el Atlántico. Entonces, Brasil
y el lado de África son los finales del mundo. Claro, si en el momento que tú lo que decides es coger el meridiano que toca a través de Nepal y la India y giras la proyección, lo que tienes es esto, ¿no? Coges, cortas el mundo y lo abres así. ¿Vale? Tienes una línea, que es esta, que es la que orienta al Ecuador. ¿Qué efectos tiene? Bueno, pues uno tiene que básicamente mirar qué es lo que pasaba aquí para entender cuáles son los lugares del mundo que dejan de tener importancia, ¿no? Y el funcionamiento simbólico de esto es maravilloso, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, lo que descubres en este mapa es que algo que ya se veía en los dibujos de la Silk Road, que hay una serie de pedazos del mundo, Sudamérica, Estados Unidos, que se vuelven no solo finisterres, sino que las deformaciones los colocan como algo no tan importante para tener mapeado con precisión, donde las distorsiones asumen que tiene menos importancia, ¿no? Y luego que lo que desaparece por completo, como desaparecía la Antártica y el Polo Norte, es el Atlántico, océano que, no sé, en la historia occidental era el centro de todas las transacciones, desde la relación desde el 1500, desde la llegada de Colón a América, ¿no? Es el lugar donde la NATO y donde toda la serie de pesos de poder está simplemente totalmente distorsionado. Pero ocurren dos cosas más que son maravillosas, ¿no? Que es como la primera proyección que he visto mucho tiempo, donde la Antártica y el océano, y el Polo Norte aparecen perfectamente mapeados. No tienen distorsiones como tenían estas, ¿no? Porque claro, este mapa también lo que hace es identificar cuáles son los puntos donde hay un potencial todavía por descubrir, económico, de extracción, de posibilidades de comercio, de rutas comerciales. Hay como hay una claridad meridiana en decir, estos son los lugares que nos interesan, ¿no? Es un documento extraño, porque como decía antes, es un documento muy anacrónico, es un mapa muy distinto y que en un momento dado, donde como sistemas GSI o como sistemas, no sé, cuando nuestra relación con los mapas no es de globalidad, tú vas mirando Google Maps, sabemos que las bases de datos hace que los visitantes a una cartografía puedan elegir escala, pueden elegir qué capas están encendidas, puedan elegir y cambiar en tiempo real casi. Y eso tiene como ese aroma de imperio del 18, ¿no? Pero quizá también eso es otra de estas ideologías que quedan marcadas muy claramente en estos documentos. A la vez, el otro mapa que me parecía súper interesante es el que está surgiendo como desde el otro poder o el otro grupo de países que luchan por la hegemonía sobre esta región, que encabezados por Estados Unidos engloba pues, todos los países que rodean a China, ¿no? Desde Australia, Japón, la India, el sudeste asiático, y es uno que yo creo se resume muy bien en una expresión preciosa y terrible, que es el Liquid Continuum, que es la doctrina que utiliza el ejército de Estados Unidos para referirse a esta nueva como extensión de mar, ¿no? Que es una doctrina que es militar, pero que tiene un nombre poéticamente precioso, ¿no? que tiene relación también con una serie de acuerdos militares como AUKUS, donde hay también un tufillo a imperio inglés, ¿no? Porque Inglaterra de repente se convierte en una de las figuras claves de una región en la que no tiene ningún tipo de costa ni ningún tipo de cercanía, pero que asume que la importancia de esta región no es tanto el espacio terrestre, sino el líquido, ¿no? Que es el mayor, son 2/3 del planeta, y es básicamente un gran mar, océano, ¿no? Y podéis ver como otra proyección, ahí está la India, esto es la costa africana, y aquí tendréis las costas de las Américas, ¿no? Y otra vez Australia en el centro. Y entiende también con una versión completamente, con una lógica que yo creo viene heredada de las estrategias colonizadoras, que este mar está completamente vacío, que es como un leaking continuum, totalmente abstracto, que está fuera de los sistemas legales de las naciones-estados y, por lo tanto, que le permite una como movimiento, una ocupación y un control, y que es este liquid continuum lo que permite mantener el poder, el control militar, pero por lo tanto comercial y cultural, de toda la región, ¿no? Por supuesto, esto tiene como unas aplicaciones en cómo te imaginas este espacio. El otro plano que enseñaba antes, el del esto, esa es una producción de nuestro máster. Es como una imaginación de cómo puede ser este dibujo, porque el Liquid Continuum no tiene una representación. Porque como
lo que aparece cuando empiezas a explorar qué supone ese nivel de abstracción para un espacio que es completamente plano, que no tiene ocupación, son estrategias militares como el kill box, ¿no? Que no sé si conocéis, pero es la máxima abstracción del territorio porque es básicamente la capacidad legal que tiene tanto el gobierno estadounidense o el ejército estadounidense como cualquiera de los ejércitos asociados al AUKUS de construir un rectángulo en cualquier lugar del mundo, pero en este caso en el Indo-Pacífico, donde se paran, se eliminan, como se congelan todos los derechos y se convierte en una zona militar donde todo el que queda dentro de ese rectángulo se considera enemigo combatiente, ¿no? Es una estructura legal que tiene unas implicaciones brutales a la hora de pensar cómo te dibujas el territorio, pero que a la vez lo que es espectacular es que asume que el territorio es totalmente vacío, que tú puedes plantar este rectángulo en cualquier condición, da lo mismo lo que haya dentro, lo que haya tanto como de contenido humano, como de contenido no humano, como de geografía, simplemente es un vacío totalmente abstracto donde estas cosas se pueden implementar. Estas eran las dos representaciones que vimos. ¿Voy bien de tiempo? Perdonad. Sí. Las dos representaciones que empezamos a estudiar que se establecían desde arriba y también era un poco deprimente, ¿no? Porque básicamente había esa condición de que todas estas representaciones se construían sin ningún control o ninguna posibilidad de intervención ni de diseñadores ni tampoco de las poblaciones que las sufrían. Entonces, en el 2019, por un pequeño proyecto de investigación, surgió una investigación paralela que tiene que ver con algunas cosas que se han hablado hoy, que era sobre pensar que había una posibilidad de mapear este trozo del mundo no mirando a estas cartografías impuestas desde grandes poderes, sino mirando a cómo otras sustancias podían definir este mapa. Y empezamos a mirar lo que llamamos el aire Indo-Pacífico. Esa sustancia heterogénea, que es continua, que sí que puede permitir explicar cómo esta región como es una sola, porque realmente no hay grandes fracturas, pero a la vez totalmente diferenciada, porque por supuesto el aire en Madagascar es distinto del aire en Santiago de Chile. El aire en Sydney es distinto del aire en Tokio. Pero lo que descubrimos es que el aire en sí mismo era tan importante como los mecanismos de diseño que permitían visualizarlo. Entonces, en 2019 empezamos a mirar la aparición de máscaras en la región Indo-Pacífica. Esto ocurrió 6 meses antes del COVID, entonces fue como una especie de prehistoria a priori, una especie de arqueología del futuro de lo que iba a pasar, no lo sabíamos, claro. Pero de repente observamos que había un montón de máscaras que aparecían en ciertos lugares a través de o conectadas con eventos aéreos. Cosas que ocurrían en el aire, que transformaban el aire en una sustancia extremadamente política, donde las luchas políticas de los habitantes de la región se articulaban a través del aire y se hacían visibles en esas máscaras. El primero de todos era lo que pasó en el 2019 con los incendios masivos en la costa este de Australia. Una de las imágenes que has presentado se veía como esta atmósfera del 19, donde básicamente los mayores incendios asociados con una serie de sequías producen unas nubes que hacen que el cielo se tiña de naranja, que se emitan no sé, como el 60% de las emisiones de CO2 de Australia se emitan en 1 mes y medio, donde como la polución llega a números que nunca se habían visto, ni como las imágenes famosas de Beijing, totalmente intoxicados con los niveles más altos de polución, estaban a un AQI de 200 y aquí estamos en un AQI de 400, se rompen todos los parámetros y aparece esta discusión maravillosa del tamaño de las partículas, porque claro, el nivel de polución es tan grande que empieza a haber como una discusión de esto, a ver cómo lo gestionamos, hay trozos de ceniza volando, pero también se identifica inmediatamente que el PM2.5 es como el clave, ¿no? Es esta partícula que atraviesa las fibras de las mascarillas tradicionales que se usan en hospitales y por lo tanto tienes que ir al siguiente nivel, que es el que luego se va a utilizar en el COVID y cómo se mide esto se convierte en clave, pero también se miden los mecanismos que tradicionalmente usamos para medir esto, que son
los sensores que luego producen mapas que podemos ver a través de nuestros teléfonos, se vuelven completamente absurdos porque como los parámetros están tan altos, el código tradicional que va volviéndose cada vez más rojo, llega a rojo y la cosa sigue subiendo muchísimo en realidad. Lo que pasa, la imagen aquí se ve un poco borrosa, es que la atmósfera en sí misma se vuelve roja. O sea, es como literalmente ese color se transmite, porque básicamente una de las propiedades de esas partículas es que absorben el azul y entonces todo se queda de un color absolutamente rojo. Y se convierte también en un problema extremadamente político. El gobierno conservador de Australia lleva 3 años apoyando la continuidad de la extracción de carbón, las políticas de producir energía en centrales térmicas, la exportación de carbón a China que hace que se continúen esas emisiones dramáticas, pero también todo esto a través de una negación, de un negacionismo del cambio climático. Bueno, políticas que posiblemente todos sois conscientes de que como extremos ideológicos se encargan, ¿no? Y entonces la máscara pasa de ser un mecanismo que sirve para sobrevivir a convertirse inmediatamente en una exteriorización de tu posición política. Enseguida, cuando en los días de máximo de cielo naranja, lo que ocurre es que empieza a haber manifestaciones con mascarillas que son necesarias porque si no, no puedes respirar, pero también la mascarilla se convierte en un objeto político y entonces la mascarilla se convierte a tú eres de esto, tú apoyas este grupo y entonces se vuelve bastante alucinante porque te encuentras estas condiciones de poder respirar en la calle, en espacio público, es un acto político de protesta. Poder salir a la calle a respirar, tienes que hacerlo con una máscara y por lo tanto te conviertes en alguien que está protestando las condiciones de respiración. Esto, por supuesto, está completamente ligado a las condiciones materiales de la máscara, que es lo más bonito, ¿no? que es un objeto que, precisamente por cómo está construido, por lo que se llama non-woven fabrics, una tela que no está hecha por filamentos, sino porque es una continuidad, es lo que nos asegura que la partícula no pase, y ese tipo de máscaras son un poco más espectaculares y son las que aparecen en las protestas. Al mismo tiempo, bueno, cuando la NASA desvela estas imágenes que son maravillosas, ahí tenéis Australia, esto es el Pacífico, esto es Chile, un mapa de que el Indo-Pacífico existe. Estas son las nubes tóxicas de los incendios atravesando el Pacífico y llegando a Valparaíso, ¿no? Esto pasa en enero de 2020. A la vez que esto está pasando y que estas nubes tóxicas están pasando, claro, en Chile está pasando otra cosa que tiene otro tipo de nubes tóxicas, muy distintas, porque están también manufacturadas por la humanidad, pero mucho más targeted, ¿no? El estallido popular, que empieza a finales del 19, produce algunas de las manifestaciones más grandes, unas luchas con la policía terribles, una serie de operaciones, bueno, ya sabéis, seguramente conocéis el nivel de brutalidad que se desarrolló, el uso de perdigones, la desaparición de globos oculares, pero también una descarga masiva de nubes de gases lacrimógenos, ¿no? Lo que se llama el clorobenzammalonitorlirio, creo que lo he dicho bien. Una molécula muy sencilla que tiene unos efectos que, no sé, en Barcelona hace mucho que no hay muchos gases lacrimógenos, pero posiblemente irritación ocular, falta de respiración, mareos, vómitos si estás muy como expuesto. Una molécula que, para que todo el mundo sea consciente, está absolutamente prohibida en conflictos bélicos por las Naciones Unidas. Es un tipo de molécula que si estás en guerra no lo puedes utilizar, es completamente ilegal, pero para como lidiar con lo que serían como civiles protestando, sí que es legal y se usa de una manera muy consistente, ¿no? Una molécula que de golpe se convierte como en un enemigo invisible, bueno, visible porque ves las nubes, pero que requiere también una aparición de máscaras que son muy distintas a las máscaras de Sydney, ¿no? Son unas máscaras que están construidas de manera, bueno, en los patios de la gente que está protestando, que normalmente se pueden hacer siguiendo en Internet, consiguiendo en Internet pequeños documentos que te explican que si coges una sábana o una tela de algodón y la sumerges en agua con restos de ceniza, como la ceniza de los árboles quemándose
en Sydney, eso impide o limita la llegada de esa molécula a tus pulmones o a tus ojos. También hay otros que dicen que tienes que empaparlos en vinagre. Está muy poco claro que ninguno de estos mecanismos tenga ninguna efectividad. Incluso hay otros que dicen que básicamente lo que hacen es aumentar la irritación de la piel y de tus ojos. Pero inmediatamente estas máscaras se convierten de nuevo en un mecanismo político, ¿vale? En una manera de expresar que se expande muy rápidamente a tapar partes de la cara como un mecanismo de expresar tu posición, ¿no? La máscara, bueno, sabemos que las máscaras tienen una historia grandísima de ocupar o construir la cara de otro. Básicamente eliminas tus facciones y te conviertes en otro, y ese otro tiene otras posiciones, ¿no? Y podemos ir desde el carnaval hasta las máscaras zapatistas, desde las operaciones quirúrgicas hasta llevar un parche en el ojo y convertirte en un pirata. En Chile y en toda la serie de discusiones o protestas que pasaron después, como el Verás tú, que también apareció en el mismo momento, donde taparse los ojos o utilizar un trapo verde para tapar ciertas partes de tu cara servía tanto para protestar la brutalidad policial como para denunciar el patriarcado y las violencias contra las mujeres que todavía se mantienen en todo el mundo y en Sudamérica. Y produjo una serie de movimientos alucinantes. La Escuela Nunca, que es una universidad temporal que aparece de vez en cuando en Santiago, organizó lo que se llamó el Manifiesto Capucha. Yo creo que es uno de los documentos claves para entender el peso de la máscara en todas estas discusiones, que básicamente entendía que la máscara era clave para establecer tu posición política y que en realidad la máscara no era una cosa que tú utilizabas durante la protesta, sino que se podía convertir en la herramienta a través de la cual se imaginaba esta nueva constitución, que en 2 intentos todavía no se ha aprobado, y planteaban que la máscara y el poder expresarte y construirte a través de esa máscara podía establecer los mecanismos políticos para establecer la Constitución. Lo más interesante de todo ese proceso es que al final del estallido popular, el gobierno conservador de Santiago, de Chile, aprueba una ley en la que prohíbe las máscaras por el peligro implícito que tienen para la destrucción de la ciudad. Es alucinante. Las máscaras como el hecho que permite que se destruya la ciudad, que se vandalice, que se destruya la arquitectura de la ciudad. Entonces la máscara se convierte como ese mecanismo de diseño que te permite destruir edificios. No es una decisión autónoma, al mismo tiempo en Hong Kong, donde están siendo las discusiones, las protestas contra el gobierno por haber empezado a eliminar la política dos sistemas, un Estado, que ocurre después de la unificación de Hong Kong con China. Una de las primeras cosas que empiezan las protestas es la prohibición de máscaras y maquillaje para evitar que las protestas destruyan la ciudad. Es una ley que produce o intensifica las protestas de lo que se llamó el Water Revolution, básicamente las protestas que han acabado con el espejismo, la posibilidad de que Hong Kong mantenga una autonomía respecto a China, pero son las últimas protestas grandes que han ocurrido en la ciudad y que, entre otras cosas, producen las mayores concentraciones de gases lacrimógenos de la historia de la humanidad en un entorno urbano. Con condiciones que todavía, hay varios papers tratando de investigar qué supone que haya ese nivel de gases lacrimógenos en entornos cerrados, no solamente en la calle, sino también en interiores, porque muchas de las luchas ocurrieron dentro de centros comerciales, dentro de universidades, pero también la máscara aquí ocupaba un espacio es un poco distinto, porque frente a la revolución de las sombrillas, que había ocurrido 2 años antes, donde la sombrilla era muy clave para evitar que los botes de gas llegaran a la población, entonces se rebotaban las sombrillas, se mantenían lejos. La máscara aquí tomó una relación completamente distinta asociada a la tecnología. El problema no era solamente respirar y evitar que esos gases te ahogaran, sino también luchar contra los sistemas de reconocimiento facial que se desplegaron a lo largo de todo Hong Kong. Entonces, la máscara se complementaba
más allá de, bueno, esta es una versión un poco exagerada, pero las máscaras se complementaban con otra serie de mecanismos como láseres que se lanzaban contra las cámaras de reconocimiento facial, apps que bloqueaban los apps que te podían reconocer desde tu teléfono, y entonces se convertía como una ecología de tecnologías ad hoc que, unidas a la máscara, construían la posibilidad de un mapa distinto de ese aire, ¿no? de esta región. Es bastante alucinante que toda esta discusión sobre una ley sobre la prohibición de máscaras y maquillaje en Hong Kong lo que llevó eventualmente es a la disolución del One Country, Two Systems, porque básicamente el gobierno central chino decidió que el gobierno de Hong Kong no tenía derecho a legislar sobre el derecho de sus habitantes a cambiarse la cara, a llevar máscaras. Que el derecho a legislar sobre ese espacio, sobre el derecho de las personas a cambiarse la máscara, estaba en manos del gobierno central chino. Y a partir de ese momento, la disolución de esa lógica empezó, ¿no? En paralelo, al mismo tiempo, un sistema legislativo completamente distinto producía otro tipo de legislación. En Delhi, también otro de los iconos de la contaminación, la quema de rastrojos en el norte de la ciudad, unida a unas condiciones climáticas muy específicas, producía una atmósfera que en vez de ser naranja era azul, porque tenía otro tipo de químicos. Podría hablar durante horas de cuáles son el tipo de química que está metida dentro de estos sistemas, pero lo que es más interesante es que eso lo que produce es una intervención de la Corte Suprema de la India en 2019, que a suo moto, que es una expresión legal que quiere decir que básicamente sin que nadie denuncie nada, la Corte Suprema emite un veredicto exigiendo al gobierno indio que tome medidas sobre la calidad del aire porque está puesta en peligro la salud de los habitantes de la India. Son 5 páginas como esto, que básicamente se reúne la Corte Suprema y decide que no es aceptable la calidad del aire en la India. Una condición que es bastante alucinante, que ha producido básicamente una lucha, una tensión de cómo el gobierno se tiene que enfrentar a este problema. Porque, por supuesto, la calidad del aire en la India en Delhi, en Delhi, durante los meses de otoño, supera cualquier estándar no se puede vivir respirando ese aire, ¿vale? Básicamente. Entonces, pero claro, no está claro cuáles son los mecanismos, a no ser que, por ejemplo, decidas que toda la zona de agricultura que está al norte y la que produce que los vientos produzcan esta nube sobre la ciudad, tenga que dejar de quemar los rastrojos y, por lo tanto, tendrías que transformar la cultura de producción de comida al norte de Delhi, transformando básicamente los sistemas de producción de comida en todo el estado. Entonces, no está claro, pero es muy interesante que este veredicto está ahí y produce un inicio, una discusión que a la vez tiene ramificaciones muy extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de esta misma crisis, Alexander Henstrom funda Arium, ¿no? No sé si conocéis esta marca de máscaras que se hizo muy, muy popular durante el COVID, pero es un tipo de máscara que un inmigrante sueco en la India, asmático, se enfrenta al problema de cómo puedo respirar en la India, ¿no? Y entonces lo que produce es una máscara de lujo. Una máscara de lujo diseñada con parámetros escandinavos, producida en China con la certificación de que las partículas PM2.5 no van a poder pasar y que a la vez se distribuyó a través de imágenes de celebrities viajando entre Nueva York y París en Instagram, ¿no? Una especie de comodificación brutal, de gentrificación del aire y de la posibilidad de respirar, ¿no? Utilizando las condiciones de la India, básicamente respondiendo a esas condiciones, pero inmediatamente transformándolas en un producto de consumo de gran calado. El último ejemplo, no sé si ya me estoy liando, venga, voy a decirlo muy rápido. Esta imagen fantástica del jefe indio en Johannesburgo. Al mismo tiempo también, en 2019. Todo esto es pre-COVID, por eso es muy interesante ver tantas máscaras. Las esculturas más prominentes de Johannesburgo aparecen un día cubiertas por estas máscaras, que es una campaña de Greenpeace protestando el mayor
punto de producción de NO2 del mundo, que está junto a Johannesburgo y que produce también unas condiciones que hacen casi irrespirable el aire de Johannesburgo. Entonces, bueno, pues es muy interesante ver cómo la identificación de ese proceso produce como una serie de imágenes icónicas que a la vez son increíblemente colonizadoras, porque por supuesto Greenpeace había enseñado esto en Inglaterra primero, ¿no? Aquí tenéis en Lord Nelson cubierto y 2 años antes, y de repente las mismas operaciones, las mismas lógicas se exportan no solamente como métodos de protesta, sino también son las que tienen las imágenes que permiten hacer esa protesta, las imágenes de esta nube de NO2 sobre la zona específica de Johannesburgo, vienen de Holanda, que son los que tienen los sistemas de control y la posibilidad de tomar las fotos junto a la sede de Greenpeace, ¿no? O sea, y algo así, ¿no? Esta imagen solamente tiene sentido cuando uno entiende como esa red de relaciones donde la aparente posición política de la protesta solo se puede entender dentro de las relaciones de colonización y extracción que vienen dadas con ellas. También hay una discusión más larga aquí sobre cuál es el papel de las esculturas, porque esto ocurre justamente cuando en el momento en Black Lives Matter se está discutiendo si hay ciertas esculturas que tienen que estar en espacio público o no. Todo esto ha sido un resumen de muchas otras cosas, pero lo que venía a discutir era precisamente el papel de la máscara, como esa idea de qué es diseñar en este contexto, ¿no? Se puede pensar que diseñar es construir colectividades deseables. Estas máscaras están produciendo, en cierta manera, unos mapas alternativos a los que he explicado al principio. ¿Es esto un mapa de la...? Si uno mira todas estas máscaras, se puede pensar que hay un mapa alternativo del Indo-Pacífico que funciona de manera distinta. No necesariamente de abajo arriba, porque yo creo que eso sería muy idealista, pero sí que viene casi como una serie de efectos secundarios, de condiciones que producen todos estos garments, todas estas prendas, que a nosotros nos gustaba la idea de llamarlas trajes regionales, de una región que no existe aún, ¿no? Trajes regionales, este mecanismo bastante terrible que el estructuralismo, la antropología estructuralista utiliza para insertar ciertas condiciones en las poblaciones, que se inventan casi todos a finales del 19 y principios del 20. Aquí en España esta es la colección fantástica de correos de trajes regionales. Los trajes regionales de España son una cosa absolutamente maravillosa, inventada en los 40 y que son degradados perfectos, así que el traje regional de Barcelona cambia un poco para convertirse en el de Girona, cambia un poco para convertirse en el de Huesca, pero todos tienes unos maravillosos conexiones. Pero bueno, a la vez también todos tienen como una lógica alrededor de cuáles son las relaciones con los contextos ambientales, cuáles son las relaciones con las tradiciones. En realidad son ficciones que sirven para tener efectos y poder discutir. Entonces, la idea es que eventualmente uno podría construir un mapa alternativo con una serie de trajes regionales del Indo-Pacífico que fueran todo máscaras. Y bueno, me voy a quedar aquí. Muchas gracias.